La brisa marina acariciaba mi rostro mientras caminaba por el puerto de Valencia. El olor a sal y pescado fresco me envolvía, recordándome los veranos de mi infancia. Era un lugar que siempre había amado, pero en ese momento, todo parecía distante. La rutina diaria había ido desgastando mi matrimonio, y la falta de comunicación con mi esposo se había convertido en una sombra que nos seguía a todas partes. Había decidido que un fin de semana en un yate podría ser la solución perfecta para reconectar. Planeé cada detalle con esmero. Un viaje a la playa, una cena romántica bajo las estrellas, y quizás un brindis con vino tinto al caer la noche. Todo parecía prometedor hasta que noté algo extraño en su comportamiento. Durante las últimas semanas, mi esposo había estado trabajando horas extras sin darme explicaciones claras. Su teléfono sonaba constantemente, pero cuando le preguntaba, su respuesta siempre era evasiva. Una tarde, mientras él estaba en la ducha, decidí revisar su teléfono. No era algo de lo que me sintiera orgullosa, pero la inquietud me consumía. Encontré un mensaje ambiguo que decía: «No te preocupes por el trabajo, podemos vernos pronto». La firma era de su jefe. Mi corazón se aceleró al pensar en las implicaciones de ese mensaje. ¿Qué estaba pasando entre ellos? ¿Era solo una relación profesional, o había algo más? Con esos pensamientos dando vueltas en mi mente, decidí que necesitaba hablar con el jefe de mi esposo sobre el viaje al yate. Sabía que tenía que ser cuidadosa, no quería levantar sospechas ni crear tensiones innecesarias. Sin embargo, a medida que me acercaba a él en el restaurante local donde solíamos ir, sentí una mezcla de nerviosismo y determinación. «Hola», le dije cuando lo vi sentado en una mesa junto a la ventana. «¿Podemos hablar un momento?» Él levantó la mirada y sonrió cordialmente. «Claro, ¿qué necesitas?» Le expliqué mis planes para el fin de semana y cómo creía que sería beneficioso para todos desconectar un poco del estrés laboral. Sin embargo, noté una tensión extraña en su mirada mientras hablaba. No podía evitar sentir que había algo más detrás de esa conversación. «Me parece una buena idea», respondió finalmente él con tono serio. «Pero debo admitir que he notado cambios entre ustedes». Su comentario me tomó por sorpresa y no pude evitar fruncir el ceño. «¿A qué te refieres?» «Solo creo que tu esposo está lidiando con muchas cosas últimamente», dijo mientras jugueteaba con su copa de vino. No sabía si debía sentirme aliviada o inquieta por sus palabras. La conversación se tornó más personal cuando él mencionó su interés personal hacia mí, algo inesperado y confuso. «Siempre he pensado que eres una mujer fascinante», confesó sin rodeos. La tensión entre nosotros era palpable, sentí como si estuviera cruzando una línea peligrosa al permitirle acercarse tanto emocionalmente. «No deberías decir eso», respondí rápidamente para desviar la conversación hacia temas más neutrales. Pero cada palabra intercambiada parecía cargar el aire con electricidad. En ese momento comprendí lo complicado que se había vuelto todo. Estaba atrapada entre mis deseos y la lealtad hacia mi esposo. Al salir del restaurante decidí tomar aire fresco junto al mar para aclarar mis pensamientos. Mientras contemplaba las olas rompiendo contra las rocas, me pregunté si realmente podría salvar mi matrimonio o si esta nueva relación podría complicarlo aún más. Sin embargo, antes de poder reflexionar más sobre ello, vi a mi esposo acercándose por el paseo marítimo con una expresión seria en su rostro. Su presencia trajo consigo una mezcla de alivio y ansiedad. Necesitaba hablar con él sobre lo ocurrido esa tarde. «¿Qué haces aquí?», pregunté intentando sonar despreocupada. «Estaba preocupado por ti», respondió él sin rodeos. «He sentido que te alejas». Su declaración caló hondo en mí, no podía ignorar lo evidente, ambos estábamos luchando por comunicarnos honestamente. Solo necesitaba aire, intenté justificarme mientras evitaba su mirada. En ese instante comprendí que debía tomar decisiones difíciles, no podía seguir escondiendo mis sentimientos ni mis acciones recientes. Mientras regresábamos a casa esa noche, la tensión era palpable entre nosotros, cada uno encerrado en sus propios pensamientos sin encontrar las palabras adecuadas para romper el silencio incómodo. El fin de semana se acercaba rápidamente y sabía que tenía dos caminos ante mí:
seguir adelante con mis planes o enfrentar la realidad de nuestra situación actual antes de perderlo todo. Esa noche no pude dormir bien, pensativa sobre lo sucedido durante el día y sobre cómo manejaría los próximos días sin caer en un abismo emocional del cual sería difícil salir. La mañana siguiente llegó como un soporífico recordatorio del tiempo perdido. Prepararme para otro día normal parecía casi imposible ante tanto desasosiego interno. Mientras tomábamos café juntos antes de salir hacia nuestros trabajos respectivos, noté cómo sus ojos buscaban los míos buscando respuestas no dadas. Decidí arriesgarme e iniciar una conversación sincera antes de salir por la puerta principal. Siento que estamos distanciados. Él asintió lentamente como si hubiera estado esperando esas palabras desde hacía tiempo. Lo sé, creo que deberíamos hablar. Al escuchar esto sentí como si un peso se levantara ligeramente. Tal vez aún había esperanza para nosotros si logramos abrirnos uno al otro antes de perderlo todo definitivamente. La conversación se tornó tensa. El jefe, con su mirada incisiva, parecía escudriñar cada palabra que salía de mi boca. La intención de hablar sobre el viaje al yate se desvanecía entre los matices de la incomodidad. ¿Qué piensas hacer este fin de semana?, preguntó, su voz un poco más suave de lo habitual. Solo planeaba un descanso con mi esposo, respondí, intentando mantener la calma. Su expresión cambió brevemente como si la idea le resultara poco convincente. Eso suena bien, pero a veces es difícil desconectar, añadió, dejando entrever una complicidad que no buscaba. El ambiente se llenó de un silencio pesado. La brisa del mar entraba por la ventana, trayendo consigo el aroma salado que siempre había asociado con mis recuerdos más felices. ¿Y tú, tienes planes?, intenté desviar la conversación hacia él. Mis fines de semana son bastante solitarios, dijo con un tono melancólico que despertó en mí un atisbo de empatía. A veces me gustaría tener compañía. Las palabras resonaron en mi mente como un eco inquietante. La tensión en el aire era palpable, el silencio se interrumpía solo por el sonido de las olas chocando contra las rocas cercanas al puerto. No es fácil mantener una relación, continué, recordando lo que había estado sintiendo en mi propio matrimonio. La rutina puede desgastar a cualquiera. Él asintió lentamente y luego me miró fijamente. ¿Te gustaría hablar sobre eso? A veces es bueno abrirse. La invitación era tentadora y peligrosa a la vez, sabía que cruzar esa línea podría llevarme a lugares oscuros. Quizás sí, respondí finalmente sintiendo como el corazón me latía más rápido. Las palabras parecían fluir sin control mientras hablábamos sobre nuestras vidas matrimoniales, revelando secretos ocultos que nunca antes habíamos compartido. Mi esposa y yo hemos tenido nuestros altibajos, confesó con sinceridad. La presión del trabajo nos ha distanciado. Su voz era grave, había algo en su tono que me hacía sentir vulnerables a sus palabras. Es complicado encontrar el equilibrio, murmuré, recordando los momentos perdidos con mi esposo. A medida que hablábamos, las barreras entre nosotros parecían desmoronarse lentamente. En ese instante sentí una conexión inesperada, una mezcla de comprensión y deseo por ser escuchada. Fue entonces cuando él se acercó un poco más hacia mí y sus ojos brillaron con una intensidad inusual. No puedo evitarlo, dijo casi en un susurro. Me atraes. La declaración quedó flotando en el aire como un desafío silencioso. No deberíamos estar hablando así, respondí casi automáticamente, pero mis palabras sonaron vacías incluso para mí misma. Sin embargo, no pude evitar sentir cómo la tensión crecía entre nosotros hasta alcanzar un punto crítico. En un momento de debilidad compartida, nuestros labios se encontraron brevemente, fue un roce fugaz pero electrizante que dejó una marca imborrable en mi mente. Al separarnos, ambos supimos que habíamos cruzado una línea peligrosa. La confusión me invadió, ¿qué significaba esto para mí y para mi matrimonio? El dilema moral pesaba sobre mis hombros como una losa. Lo siento, no debí haber hecho eso, dijo él rápidamente, retrocediendo como si temiera las consecuencias de sus acciones. Pero ya era demasiado tarde, algo había cambiado entre nosotros y no podía ignorarlo. Está tan complicado ahora mismo, murmuré mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía sin traicionar a nadie más.
Entiendo, respondió él con voz suave pero firme. A veces hay cosas que no podemos controlar. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y preocupación, ambos sabíamos que la situación era delicada. El resto de la conversación transcurrió entre silencios incómodos y miradas furtivas hasta que finalmente decidimos poner fin al encuentro. Caminamos juntos hacia la salida del edificio donde trabajábamos, pero cada paso parecía pesar más que el anterior. Al salir al exterior, el sol brillaba intensamente sobre Valencia, las calles estaban llenas de vida y colorido, pero yo sentía como si todo estuviera envuelto en sombras tras lo ocurrido dentro del edificio. Esa noche no pude dormir bien, los pensamientos giraban en mi cabeza como un torbellino incontrolable. La idea del viaje al yate seguía presente en mí como una sombra persistente, necesitaba tomar una decisión pronto. El día siguiente llegó rápido y con él vino la necesidad urgente de enfrentar mis sentimientos hacia mi esposo y hacia el jefe. Tenía miedo de perderlo todo, tanto a mi marido como a esa conexión inesperada que había surgido en medio del caos emocional. Durante todo el día estuve distraída en mis tareas diarias, cada vez que veía a mi esposo entré en pánico por lo sucedido la noche anterior. Él parecía ajeno a cualquier inquietud mía mientras preparaba su cena habitual después del trabajo. Al final del día decidí mencionarle el viaje al yate nuevamente. ¿Qué te parece si hacemos algo diferente este fin de semana?, pregunté intentando sonar casual mientras servía los platos sobre la mesa. Sí, claro, respondió él sin prestarme mucha atención mientras revisaba su teléfono móvil. Su respuesta fue tan indiferente que me hizo dudar aún más sobre nuestra relación actual. Mientras cenábamos juntos intenté recordar aquellos momentos felices compartidos antes de perderme en esta maraña emocional creada por mis decisiones recientes. Pero cada vez que pensaba en lo ocurrido con su jefe sentía como crecía dentro de mí una culpa abrumadora. Cuando finalmente nos retiramos a descansar esa noche sentí como el peso del secreto comenzaba a consumir cada rincón de mi ser. Sabía que debía enfrentar esta situación antes de perderlo todo definitivamente o quedarme atrapada entre dos mundos irreconciliables. Pero antes de poder tomar cualquier decisión definitiva acerca del viaje o nuestra relación, algo inesperado ocurrió. Recibí un mensaje anónimo justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos para dormir. No olvides lo prometido. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras leía esas palabras crípticas. ¿Quién podría haber enviado eso? Sentí como el mundo alrededor mío comenzaba a tambalearse nuevamente mientras luchaba por entender qué implicaciones tendría aquello para mí. La noche se extendía, y mis pensamientos giraban como un torbellino. El mensaje anónimo seguía resonando en mi mente como un eco inquietante que no podía ignorar. La incertidumbre me envolvía, y con cada latido de mi corazón, la culpa se hacía más pesada. Había cruzado una línea, y ahora me encontraba en un laberinto del que no sabía cómo salir. A la mañana siguiente el sol brillaba intensamente sobre Valencia. Decidí salir a caminar por la playa para despejar mi mente. Las olas rompían suavemente contra la orilla, y el aroma a sal me recordaba momentos felices de mi matrimonio. Sin embargo, esos recuerdos ahora estaban teñidos de dudas y traiciones. Mientras caminaba, escuché murmullos a mis espaldas. Dos mujeres comentaban sobre una infidelidad en el trabajo. No pude evitar acercarme un poco para escuchar mejor. Dicen que el jefe ha estado viendo a alguien, decía una de ellas con tono conspirador. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Sería yo esa alguien? Supe que debía averiguar más. Regresé a casa con la mente agitada. La idea de que el jefe pudiera estar involucrado con otra persona me llenó de confusión. ¿Acaso estaba yo siendo solo un juego para él? La lealtad hacia mi esposo luchaba contra la atracción que sentía por aquel hombre en el yate. Al entrar, encontré a mi esposo en la cocina, preparando algo para desayunar. Su mirada era cálida, pero había algo diferente en su expresión. ¿Te gustaría ir a cenar esta noche? Tengo una sorpresa, dijo con una sonrisa que intentaba ocultar su nerviosismo. La propuesta me tomó por sorpresa. Claro, ¿qué tienes planeado?, respondí mientras trataba de ocultar mi ansiedad. Él sonrió aún más al decirme que había reservado en nuestro restaurante favorito junto al puerto. Mi mente se llenó de imágenes del yate y de lo que había ocurrido entre el jefe y yo.
La culpa se mezclaba con la expectativa de pasar tiempo con mi esposo. Quizás este viaje al yate sea justo lo que necesitamos, pensé momentáneamente antes de recordar los secretos que llevaba conmigo. Esa tarde, mientras me preparaba para la cena, miré mi reflejo en el espejo. La mujer frente a mí parecía una extraña, tenía miedo de quién era realmente en ese momento. La vida había tomado giros inesperados, y cada decisión parecía alejarme más del camino correcto. En el restaurante todo parecía perfecto, las luces tenues, el sonido suave del mar y las risas lejanas de otras mesas creaban una atmósfera romántica. Mi esposo tomó mi mano sobre la mesa y me miró profundamente a los ojos mientras hablaba sobre sus planes futuros. «Quiero hacer algo especial por nosotros», dijo con sinceridad mientras sus ojos brillaban con esperanza. Mis pensamientos se dispersaron momentáneamente ante su entusiasmo genuino, sin embargo, cada palabra era un recordatorio del hilo delicado que sostenía nuestra relación. Cuando regresamos a casa esa noche, él me sorprendió nuevamente al decirme: «He estado pensando mucho últimamente, creo que deberíamos hacer terapia de pareja». Su voz era firme pero suave al mismo tiempo. «No sé si eso funcionará», respondí casi sin pensar, sintiendo como el peso de mis acciones caía sobre mí como una losa pesada. «Es mejor intentar arreglar las cosas antes de perderlas por completo», insistió él con determinación. Mientras hablábamos sobre esto, no podía evitar pensar en el jefe y en lo ocurrido entre nosotros. Era como si dos mundos chocaran dentro de mí sin poder encontrar un equilibrio. Esa noche no dormí bien, mis pensamientos eran un torbellino incesante entre recuerdos felices y decisiones cuestionables. Cuando finalmente logré cerrar los ojos, soñé con el mar. Sus aguas tranquilas reflejaban no solo su belleza sino también mis miedos más profundos. Al día siguiente decidí dar un paseo por el puerto antes de enfrentar cualquier otra cosa relacionada con mi matrimonio o la relación clandestina que había comenzado involuntariamente con el jefe. La brisa marina acariciaba mi rostro mientras observaba los barcos amarrados, algunos estaban listos para zarpar hacia nuevas aventuras. De repente vi al jefe caminando hacia mí desde lejos, su presencia generó un nudo en mi estómago. Intenté desviar la mirada pero fue imposible cuando nuestros ojos se encontraron, había algo intenso entre nosotros que no podía negarse. «Hola», saludó él mientras se acercaba con una sonrisa cautivadora pero cargada de significado oculto. «Hola», respondí casi automáticamente mientras sentía como las palabras se quedaban atascadas en mi garganta. La conversación fluyó naturalmente al principio, hablamos del clima y del puerto lleno de vida alrededor nuestro. Pero pronto la charla se tornó más personal cuando tocamos temas familiares y laborales, cada palabra parecía cargar consigo una tensión palpable entre nosotros. Fue entonces cuando él dio un paso adelante: «No puedo dejar de pensar en lo que pasó entre nosotros». Mis labios temblaron ante su confesión inesperada, sentí como su cercanía alteraba todo lo racional dentro mío. «No sé si deberíamos hablar de esto aquí», murmuré nerviosa mientras intentaba mantenerme firme ante esa revelación tan arriesgada. «¿Por qué no?» Nuestros labios se encontraron bajo circunstancias complicadas, quizás deberíamos explorar eso. Sus palabras fueron como fuego ardiendo en medio del frío marino que nos rodeaba. La confusión volvió a invadirme, estaba atrapada entre dos caminos opuestos, seguir adelante o dar marcha atrás antes de perderlo todo definitivamente. El sonido del mar ya no era reconfortante sino amenazante, cada ola parecía empujarme hacia decisiones difíciles e irrevocables. Finalmente decidí alejarme rápidamente antes de tomar decisiones precipitadas. Necesitaba tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido y sus implicaciones tanto para mí como para todos los involucrados en esta maraña emocional creada por mis elecciones imprudentes. Mientras caminaba lejos del puerto sentí como las dudas volvían a asaltarme. ¿Habría tomado la decisión correcta? ¿Podría enfrentar las consecuencias si finalmente elegía seguir adelante? Las preguntas retumbaban en mi mente como ecos lejanos mientras buscaba respuestas entre las aguas turbulentas donde todo comenzó. La brisa marina acariciaba mi rostro mientras el yate se alejaba del puerto. La sensación de libertad era abrumadora, pero a la vez, una pesada carga se instalaba en mi pecho. Había tomado una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida, y aunque el sol brillaba intensamente sobre las aguas, no podía evitar sentir que las sombras de la traición me seguían.
El jefe de mi esposo, un hombre carismático y persuasivo, estaba a mi lado. La conversación fluía con naturalidad, como si nos conociéramos desde siempre. Pero cada palabra que intercambiábamos me recordaba la traición que estaba cometiendo. Intentaba concentrarme en lo que decía, en su voz profunda y segura, pero mis pensamientos volvían a mi esposo y a la relación que estaba a punto de poner en peligro. ¿Te gusta navegar?, preguntó él, rompiendo el silencio incómodo que había caído entre nosotros. Su mirada era intensa y me hizo dudar por un instante. Sí, es un escape, respondí con voz temblorosa. Una manera de desconectar del día a día. Él asintió. A veces creo que necesitamos esos escapes para encontrar claridad. Sus palabras resonaron en mí. ¿Era eso lo que realmente buscaba? ¿Claridad? O tal vez solo quería huir de mis problemas. Mientras avanzábamos hacia alta mar, él comenzó a compartir detalles sobre su propia vida amorosa. Habló de su esposa y de cómo las cosas no eran como antes entre ellos. La rutina nos ha atrapado, confesó con una sinceridad desconcertante. A veces siento que estamos más lejos uno del otro. Su vulnerabilidad me sorprendió. Por un momento olvidé mis propias dudas. Es difícil mantener la chispa, murmuré. Exacto, dijo él con un suspiro profundo. A veces pienso que deberíamos arriesgarnos más. Miró hacia el horizonte mientras hablaba, como si buscara respuestas en el infinito azul. Las horas pasaron entre risas nerviosas y conversaciones profundas sobre el amor y la vida. A medida que el sol comenzaba a descender en el cielo, tiñendo todo de tonos dorados, sentí una conexión extraña formándose entre nosotros. Pero esa conexión era peligrosa, sabía que cruzar esa línea significaría perderme aún más. En un momento de debilidad compartida, nuestras manos se encontraron accidentalmente mientras ambos alcanzábamos una copa de vino al mismo tiempo. El roce fue eléctrico, un instante cargado de tensión silenciosa que hizo latir mi corazón con fuerza. Lo siento, murmuré rápidamente apartando la mano como si me hubiera quemado. No hay necesidad de disculparse, respondió él suavemente, pero su mirada decía otra cosa, había algo más ahí. La noche cayó rápidamente sobre nosotros mientras continuábamos navegando. Las estrellas comenzaron a brillar en el cielo despejado y la luna reflejaba su luz plateada sobre las aguas tranquilas del Mediterráneo. En ese ambiente mágico todo parecía posible. Pasamos la noche juntos, pensé sin quererlo mientras él se acercaba un poco más a mí. La intimidad del momento era palpable y mis defensas empezaron a desmoronarse lentamente. Al caer la noche decidimos anclar el yate cerca de una pequeña isla deshabitada para pasar la noche bajo las estrellas. La idea parecía romántica e imprudente al mismo tiempo, parte de mí quería disfrutarlo mientras otra parte luchaba contra la culpa inminente. Mientras cenábamos bajo un manto estrellado, él continuó hablando sobre sus frustraciones personales y cómo sentía que su matrimonio estaba atrapado en una rutina monótona similar a la mía. La empatía brotó entre nosotros como una corriente eléctrica, compartíamos más cosas en común de lo que había imaginado. ¿No crees que deberíamos arriesgarnos más?, preguntó nuevamente, esta vez mirándome fijamente a los ojos. No sé si eso es lo correcto, respondí con sinceridad. Tengo un esposo al cual debo respeto. Pero te sientes sola, insistió él suavemente acercándose aún más hacia mí. Las palabras resonaron profundamente dentro de mí, era cierto. La soledad me había envolvido durante demasiado tiempo y ahora estaba allí sentada frente a alguien que parecía entenderme mejor que nadie en años. Mientras las olas susurraban suavemente al lado del yate iluminado por la luna llena, tomé una decisión impulsiva, dejarme llevar por ese momento fugaz e intenso sin pensar en las consecuencias inmediatas ni en lo que podría significar para mi matrimonio. La noche avanzó entre risas suaves y miradas cómplices hasta llegar al punto donde nuestras barreras finalmente cayeron por completo. Perdí la noción del tiempo mientras compartíamos historias íntimas bajo las estrellas brillantes. Al final del día comprendí cuánto había anhelado esto sin darme cuenta, ser escuchada sin juicios ni expectativas, simplemente ser yo misma sin máscaras ni pretensiones. Cuando finalmente nos retiramos al camarote del yate para descansar tras horas conversando bajo ese cielo estrellado e inspirador, sentí como todo se desvanecía alrededor mío.
Preocupaciones familiares o responsabilidades cotidianas desaparecieron momentáneamente ante esa realidad alterna creada por nuestra conexión inesperada e intensa. Sin embargo, aún así no pude evitar sentirme culpable cuando cerré los ojos esa noche, como si cada latido marcara otra traición hacia quien realmente amaba, aunque no supiera cómo decirlo o qué hacer al respecto cuando regresara a casa al día siguiente. La brisa del mar se volvió más intensa, y las olas comenzaron a chocar con fuerza contra el yate. Miré hacia el horizonte donde el cielo se tornaba gris, presagiando una tormenta inminente. La belleza del mar que había disfrutado horas antes ahora parecía amenazante. En ese momento mis pensamientos se dispersaron como las nubes que cubrían el cielo. La culpa me invadía, un recordatorio constante de la traición que había elegido. El jefe de mi esposo se movía por la cubierta con una calma inquietante, como si no le afectara la inminente tempestad. Me pregunté si él también sentía esa presión en el pecho, esa sensación de estar atrapada entre dos mundos. Me acerqué a él, buscando alguna respuesta en su mirada. ¿Te parece que va a llover?, pregunté, tratando de romper el silencio tenso que nos envolvía. No te preocupes, respondió con una sonrisa forzada. Esto es solo una tormenta pasajera. Mientras hablaba, una llamada interrumpió mis pensamientos. El sonido del teléfono resonó en mis oídos como un eco lejano. Era mi esposo. La culpa se intensificó al escuchar su voz al otro lado de la línea. ¿Dónde estás? Te he estado llamando, dijo con un tono preocupado. Estoy en un viaje, respondí sintiendo como cada palabra se convertía en un peso adicional sobre mis hombros. ¿Un viaje con quién? Su voz revelaba una mezcla de desconfianza y preocupación. Con algunas amigas traté de sonar convincente aunque sabía que no era cierto. Espero que estés bien, dijo antes de colgar. Esa breve conversación me dejó con un nudo en el estómago y una sensación de vacío que no podía ignorar. La tormenta comenzó a desatarse con fuerza, los truenos retumbaban mientras las primeras gotas de lluvia caían sobre nosotros. Miré al jefe, quien parecía inmune a la inquietud que me consumía. Debemos regresar, le dije con firmeza, sintiendo que cada segundo en ese yate era un paso más hacia la perdición. No hay razón para alarmarse, respondió él, pero su tono ya no sonaba tan seguro. Sí la hay, insistí. No puedo seguir así. Finalmente cedió ante mi insistencia y comenzamos a preparar el yate para regresar al puerto. Mientras maniobraba entre las olas agitadas, mi mente seguía divagando entre recuerdos y decisiones difíciles. Las risas compartidas durante esos días parecían lejanas ahora, todo lo que podía ver eran las sombras de lo que había hecho. Al llegar al puerto el ambiente era diferente, las luces brillantes contrastaban con la oscuridad del mar agitado detrás de nosotros. La sensación de alivio mezclada con culpa me envolvió mientras bajábamos del yate. Necesito irme, dije sin mirar atrás hacia él ni hacia lo sucedido en esas horas pasadas. ¿Podemos hablar más tarde?, preguntó él, pero ya sabía que no había nada más que discutir. Las palabras se habían convertido en promesas vacías entre nosotros. Camino hacia mi coche sintiendo como cada paso me alejaba de esa vida temporal construida sobre secretos y mentiras. Mientras conducía por las calles conocidas de Valencia, los edificios iluminados parecían mirarme con juicio silencioso. La ciudad vibrante contrastaba con mi estado emocional, todo parecía seguir su curso mientras yo luchaba por encontrar el mío. Al llegar a casa, la luz del salón estaba encendida, mi esposo me esperaba ansioso por mi regreso. Su rostro reflejaba preocupación y amor genuino, dos sentimientos opuestos que me hicieron sentir aún más culpable por lo ocurrido en el yate. Aquí estás, dijo al verme entrar. Te he estado extrañando. Esas palabras resonaron en mí como una campana sonando en medio del caos interno que llevaba dentro. No sabía cómo enfrentar su mirada llena de confianza mientras cargaba conmigo la pesada carga de mis decisiones recientes. Lo siento por no haber llamado antes, murmuré mientras dejaba caer mi bolso sobre la mesa. Él se acercó para abrazarme, pero retrocedí un paso instintivamente al recordar lo sucedido en alta mar. Sus ojos buscaban respuestas, yo solo podía ofrecer evasivas disfrazadas de sonrisas nerviosas. ¿Todo bien? Te veo distinta,
comentó mientras tomaba asiento frente a mí, su expresión cambiando lentamente a preocupación genuina. No sé, ha sido un fin de semana raro, respondí evasivamente mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. Su mirada se endureció ligeramente, estaba claro que había algo más profundo detrás de mis palabras vacías. Raro, ¿por qué? ¿Qué pasó realmente? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros como una espada afilada lista para caer. Cada segundo se sentía interminable mientras buscaba cómo responderle sin traicionar lo poco que quedaba entre nosotros o revelar los secretos oscuros compartidos durante esos días lejos de casa. Mientras intentaba articular una respuesta coherente, recordé la llamada recibida durante la tormenta. Sus dudas estaban comenzando a florecer como burbujas inquietantes en su mente inocente y confiada. Justo cuando creí tener suficiente valor para hablarle sobre mis sentimientos encontrados y mis miedos sobre nuestro futuro juntos, sonó nuevamente mi teléfono móvil interrumpiendo ese delicado momento. Era un mensaje del jefe. Una invitación para salir nuevamente cuando menos lo esperaba, y eso fue suficiente para hacerme tambalear emocionalmente ante la realidad desgarradora ante mí. Regresé a casa con el corazón pesado, cada latido resonando como un eco de mis decisiones. La puerta se cerró tras de mí, y el silencio del hogar contrastaba con el bullicio del mar. Miré a mi alrededor, buscando la calidez familiar que solía encontrar en cada rincón. Sin embargo, todo lo que vi fueron sombras de lo que alguna vez fue nuestra vida juntos. Mi esposo estaba en la sala, su mirada fija en el televisor apagado. Sentí como su atención se centraba en mí cuando entré. ¿Cómo te fue?, preguntó con un tono que intentaba ser casual, pero había algo más profundo detrás de sus ojos. Una chispa de sospecha quizás. Bien, solo un fin de semana para desconectar, respondí, intentando mantener la voz firme. Pero las palabras se sentían vacías, como si a pesar de mi esfuerzo por sonar natural, la verdad estuviera al borde de mis labios. Él asintió lentamente, su expresión revelando un torbellino de emociones contenidas. He estado pensando sobre tu viaje. Su voz tembló ligeramente mientras hablaba. Me preocupa que estés distante. El aire se volvió denso entre nosotros. La tensión era palpable, yo sabía que él había sentido algo raro durante mi ausencia. Mis pensamientos regresaron al mensaje del jefe y a la invitación inesperada que me había dejado tambaleándome emocionalmente. Era una conexión prohibida y peligrosa. ¿Por qué piensas eso?, pregunté tratando de desviar la conversación hacia un terreno más seguro. Porque he notado cosas, dijo él finalmente, su mirada fija en mí como si intentara leer cada pensamiento oculto detrás de mi fachada. Tu teléfono ha estado sonando mucho más últimamente. La culpa me golpeó como una ola imparable. Es solo trabajo, respondí rápidamente, pero incluso yo podía notar lo poco convincente que sonaba. No es solo eso, replicó él con firmeza. He tenido mis propias dudas sobre nosotros. En ese momento sentí como el suelo se desvanecía bajo mis pies. Su confesión me dejó sin palabras. ¿Dudas? ¿Acaso era posible que él también estuviera sintiendo lo mismo? La idea me hizo tambalear entre el deseo de ser honesta y el miedo a destruir lo poco que quedaba entre nosotros. ¿Qué tipo de dudas?, pregunté finalmente, consciente del peligro que implicaba abrir esa puerta. Sobre nuestra conexión, admitió con una sinceridad desgarradora. Siento que hemos dejado de comunicarnos realmente. Las palabras resonaron en mí como un eco profundo y doloroso. Había estado tan concentrada en mi relación clandestina que había descuidado la relación principal en mi vida. El sacrificio por intentar salvar nuestro matrimonio se había convertido en una trampa emocional. Mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para responderle, noté algo brillante sobre la mesa, un pequeño paquete envuelto con cuidado y una tarjeta atada con un hilo dorado. Mi corazón dio un vuelco al acercarme y ver su nombre escrito con caligrafía delicada. Es para ti, dijo él al notar mi interés por el regalo. Lo compré antes de tu viaje. Abrí el paquete lentamente, dentro había una pulsera sencilla pero hermosa, adornada con pequeñas piedras brillantes que reflejaban la luz del sol entrante por la ventana. Era un gesto romántico y significativo, pero también me hizo sentir más atrapada entre dos mundos opuestos,
el amor sincero de mi esposo y la atracción prohibida hacia su jefe. Es preciosa, murmuré mientras sostenía la pulsera entre mis manos temblorosas. Quería recordarte cuánto significas para mí, continuó él sin apartar la vista de mí. A veces siento que hemos perdido eso. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar esas últimas palabras. El peso del regalo era abrumador, representaba todo lo que estaba en juego, nuestro amor verdadero frente a mis decisiones cuestionables durante ese fin de semana en el yate. La culpa me devoraba mientras pensaba en cómo podría seguir adelante después de haber cruzado esa línea tan peligrosa. La conversación se volvió aún más tensa cuando decidí arriesgarme a ser honesta sobre mis sentimientos contradictorios. He estado pensando mucho últimamente, comencé, pero antes de poder continuar, mi teléfono vibró nuevamente sobre la mesa interrumpiendo nuestra conversación. Era otro mensaje del jefe, esta vez era más directo: necesitamos hablar pronto. La urgencia detrás del mensaje hizo latir mi corazón más rápido mientras miraba a mi esposo a los ojos, sintiendo cómo las paredes comenzaban a cerrarse a mi alrededor. Él notó mi reacción instantánea y frunció el ceño al ver cómo miraba la pantalla iluminada por la luz tenue del salón. ¿Quién es?, preguntó con una mezcla de curiosidad e inquietud. No es nada importante, respondí rápidamente guardando el teléfono en mi bolsillo como si pudiera ocultar mis secretos tras esa acción simple. Pero era demasiado tarde, ya había una grieta visible entre nosotros creada por las mentiras no pronunciadas y las verdades ocultas bajo capas de miedo e inseguridad. La noche avanzó lentamente mientras ambos permanecimos inmóviles en nuestra propia burbuja silenciosa llena de incertidumbres no resueltas y preguntas sin respuesta. Cada uno atrapado en su propio mundo emocional donde los recuerdos felices luchaban contra los fantasmas del presente inminente. Finalmente decidí romper ese silencio incómodo: necesitamos hablar sobre nosotros. Pero antes incluso de terminar esa frase crucial, sonó nuevamente mi teléfono interrumpiendo nuestra conversación otra vez. Esta vez era una llamada directa del jefe, su nombre brillando ominosamente en la pantalla, y sentí como todo comenzaba a desmoronarse ante mí mientras contemplaba qué camino tomaría ahora. La llamada del jefe resonó en mis oídos, como un eco de advertencia. Miré a mi esposo, sus ojos reflejaban confusión y desconfianza. La verdad que había estado evitando se acercaba a pasos agigantados. ¿Contestarás?, preguntó él con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre lo que pensaba de esa llamada. Sí, respondí con una voz que apenas reconocía como mía. La decisión estaba tomada, pero el peso de mis acciones me aplastaba. Al descolgar, el sonido del mar se volvió un murmullo lejano, como si el mundo exterior se hubiera detenido. Hola, dije intentando mantener la calma. Necesitamos hablar de nuevo, dijo el jefe con un tono firme y directo. Su voz era como una cuerda tensa, lista para romperse en cualquier momento. Te he estado esperando. Mientras él hablaba, miré a mi esposo de reojo. Su expresión era un rompecabezas de emociones: preocupación, celos y algo más profundo que no lograba identificar. La culpa me invadió una vez más, estaba atrapada entre dos mundos que parecían chocar violentamente. ¿De qué se trata?, pregunté tratando de sonar indiferente. Podemos encontrarnos en el puerto esta tarde, sugirió. Hay algo importante que necesito decirte. Colgué y volví a mirar a mi esposo. Era solo trabajo, dije rápidamente, aunque sabía que no era así. La verdad estaba al borde de mis labios, pero el miedo a perderlo me paralizaba. ¿Qué es lo que está pasando realmente?, exigió él, su voz temblando ligeramente al pronunciar esas palabras. En ese momento entendí que ya no podía seguir ocultando nada. Necesitamos hablar sobre nosotros, intenté nuevamente abrir la conversación. Él suspiró profundamente antes de responder: he estado pensando en nuestra relación. Su mirada se volvió más intensa, y por un instante sentí que todo podría cambiar. ¿Qué quieres decir?, pregunté con cautela. Desde hace tiempo he sentido que hay algo entre nosotros que no está bien. Sus palabras eran como un balde de agua fría. La preocupación se apoderó de mí mientras lo escuchaba hablar sobre sus propias inseguridades y miedos sobre nuestro matrimonio. No quiero perderte, continuó él, su voz ahora más suave pero cargada de emoción. He estado trabajando horas extras porque quería sorprenderte,
quería demostrarte cuánto significas para mí. El remordimiento comenzó a asomarse en mi pecho al escuchar su sinceridad. Pero la conversación estaba lejos de terminar, había algo más en juego aquí. Mientras hablábamos, las revelaciones comenzaron a fluir entre nosotros como un río desbordado. Él mencionó sus propias dudas sobre nuestra relación y cómo había sentido la distancia crecer entre nosotros durante los últimos años. A medida que compartíamos nuestros sentimientos reprimidos, sentí una conexión renovada con él, algo que creía perdido para siempre. Sin embargo, justo cuando comenzamos a encontrar un camino hacia la reconciliación, mi teléfono vibró nuevamente en la mesa. Era otro mensaje del jefe: no olvides nuestra cita esta tarde. La presión aumentó dentro de mí, debía tomar una decisión crucial en ese instante: seguir adelante con este encuentro clandestino o ser honesta con mi esposo. Miré su rostro y vi la vulnerabilidad reflejada en sus ojos, no podía traicionarlo otra vez. ¿Estás bien?, preguntó él al notar mi silencio prolongado. No sé si estoy lista para esto, respondí finalmente, sintiendo como las lágrimas comenzaban a asomarse sin previo aviso. Era un momento delicado, sabía que debía ser honesta, pero temía romper el frágil hilo de confianza recién tejido entre nosotros. Mi esposo extendió su mano hacia mí y la tomó suavemente entre las suyas. Dime lo que sientes. Las palabras luchaban por salir mientras recordaba cada momento compartido con el jefe y cómo eso había afectado nuestra relación. La confusión me invadió nuevamente, debía decidir qué camino tomar antes de perderme para siempre en este laberinto emocional. No puedo seguir ocultando cosas, empecé a decir cuando sonó mi teléfono otra vez, una llamada directa del jefe esta vez, y el sonido resonó como un tambor en mis oídos. No puedo hacer esto ahora, murmuré casi para mí misma mientras miraba el nombre parpadeante en la pantalla del teléfono. Mi esposo observó cada movimiento mío con creciente inquietud, podía ver cómo luchaba por entender qué estaba sucediendo realmente entre nosotros. La tensión era palpable y yo me sentía atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de promesas rotas y otro lleno de incertidumbres futuras. Con una mezcla de determinación y miedo, decidí ignorar la llamada del jefe por primera vez desde que todo comenzó. Debía enfrentar mis propios sentimientos antes de seguir adelante con cualquier otra cosa. Debo ser sincera contigo, empecé nuevamente mientras tomaba aire profundamente para reunir valor ante lo inevitable. Pero antes de poder continuar, el teléfono sonó otra vez, esta vez era un mensaje, y apenas logré leerlo antes de sentirme abrumada por las emociones acumuladas dentro mío. Te espero. Ese simple mensaje fue suficiente para hacerme tambalear emocionalmente. Sabía lo que significaba aceptar esa invitación, nuevamente significaría traicionar todo lo que acabábamos de reconstruir con esfuerzo mutuo en nuestra conversación actual. Mi corazón latía desbocado mientras pensaba qué hacer ahora frente a esta nueva realidad. ¿Seguiría adelante con este juego peligroso o elegiría luchar por lo nuestro? El tiempo parecía detenerse mientras reflexionaba sobre las decisiones tomadas hasta ahora. Cada paso había sido una danza delicada entre deseo y deber, y ahora enfrentaría las consecuencias inminentes sin saber cuál sería el desenlace final para ambos. El aire en la habitación se volvió denso mientras me preparaba para enfrentar al jefe de mi esposo. Había llegado el momento de cortar de raíz aquella relación que había comenzado como un intento de escapar, pero que se había transformado en una trampa emocional. La culpa me pesaba como una losa, y sabía que no podía seguir viviendo en esta dualidad. Tomé el teléfono y marqué su número. La llamada sonó y cada tono parecía amplificar mi nerviosismo. Cuando finalmente contestó, su voz era suave, casi seductora. «Hola, ¿cómo estás?», preguntó. «Necesito hablar contigo», respondí tratando de mantener la calma. «No puedo seguir con esto». Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. «¿Esto a qué te refieres?». Su tono cambió, y pude notar una pizca de preocupación. «No puedo seguir viéndote. Tengo que pensar en mi matrimonio. Necesito ser honesta con mi esposo», afirmé con firmeza. «Pero, ¿y lo que sentimos?», insistió él, intentando convencerme. «No importa lo que sintamos. Lo que importa es lo que he puesto en juego», dije antes de colgar. El eco del final de nuestra conversación resonó en mis oídos como un lamento. Mientras me sentaba en el sofá,
Las lágrimas comenzaron a brotar sin previo aviso. La decisión estaba tomada, pero el dolor seguía ahí, agazapado en mi pecho. En ese momento escuché el timbre de la puerta, era mi esposo. Me limpié las lágrimas rápidamente y traté de recomponerme antes de abrirle. «Hola», dijo él con una sonrisa que se desvaneció al ver mi rostro hinchado por el llanto. «¿Te encuentras bien?» «Sí, solo un poco cansada», respondí mientras intentaba desviar su atención. Él se acercó y me abrazó con ternura, sentí su calidez y me recordó por qué había luchado tanto por nuestro matrimonio. «He estado pensando, ¿qué parece si vamos a terapia? Creo que podríamos beneficiarnos», sugirió. Su propuesta tomó por sorpresa mis pensamientos confusos. Mientras él hablaba sobre cómo la terapia podría ayudarnos a reconstruir nuestra relación, un torbellino de emociones invadió mi mente. ¿Podría realmente sanar las heridas abiertas? ¿Era posible encontrar un camino hacia la reconciliación? «Me parece bien», respondí finalmente, aunque sabía que esta decisión también traería consigo sus propios desafíos. La noche avanzó entre conversaciones sobre nuestros sueños perdidos y esperanzas renovadas. Hablamos sobre nosotros como si estuviéramos redescubriendo cada rincón olvidado del amor que una vez compartimos. Pero mientras él hablaba sobre los cambios que estaba dispuesto a hacer, no podía evitar pensar en lo ocurrido durante ese fin de semana en el yate. Las imágenes del jefe aparecían intermitentemente en mi mente, sus palabras suaves, su mirada intensa. Lo había dejado entrar en mi vida cuando más vulnerable me sentía y ahora debía enfrentar las consecuencias de esa elección errática. A medida que los días pasaban tras aquella conversación inicial sobre terapia, comencé a notar cambios sutiles en nuestro hogar, más risas, más disposición a comunicarnos abiertamente sobre nuestras preocupaciones cotidianas. Sin embargo, también sentía una sombra acechando detrás de cada momento compartido. Los secretos nunca desaparecen por completo. Una tarde decidí salir a caminar por la playa para despejar mis pensamientos. El sonido del mar siempre había tenido un efecto calmante sobre mí. Mientras caminaba por la orilla, recordé aquel atardecer donde todo comenzó, el brillo del sol reflejándose en las aguas turquesas del mar mientras pensaba en cómo salvar nuestro matrimonio podría llevarme a lugares inesperados. De repente un mensaje entró en mi teléfono. Era del jefe. «¿Podemos hablar? Necesito aclarar algunas cosas». Mi corazón dio un vuelco al leer esas palabras. La tentación era fuerte, pero también lo era el compromiso adquirido con mi esposo. Decidí ignorar el mensaje y continuar con mi paseo reflexionando sobre lo importante que era mantenerme firme ante las decisiones tomadas recientemente. Pero no podía negar que había algo inquietante al saber que aún existía esa conexión no resuelta con él. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo esperándome ansiosamente. Tenía una expresión seria en su rostro. «He estado pensando, quiero ser completamente honesto contigo», dijo mientras tomaba mis manos entre las suyas. Su sinceridad me llenó de ansiedad, temía escuchar lo que estaba por decirme. «He estado hablando con algunos amigos sobre nosotros, creo que deberíamos considerar mudarnos más cerca del mar». La idea me sorprendió. Mudarnos significaría dejar atrás muchas cosas, pero también abrir una nueva etapa para nosotros dos juntos. Sin embargo, esa misma noche recibí otro mensaje del jefe: «No puedo dejarte ir así como así». Esa frase resonó dentro de mí como un eco amenazante ante la decisión crucial que debía tomar entre dos caminos divergentes, uno lleno de promesas renovadas junto a mi esposo o el otro lleno de incertidumbre junto al jefe. Mientras reflexionaba sobre esto comprendí algo crucial: no podía seguir viviendo entre dos mundos sin enfrentar las consecuencias inevitables de mis elecciones pasadas. La lucha interna se intensificaba, cada paso hacia adelante significaría dejar atrás otra parte de mí misma. En ese instante decisivo comprendí cuán frágil era nuestra situación actual. No solo estaba jugando con los sentimientos ajenos, sino también poniendo en riesgo algo valioso construido durante años junto a quien realmente amaba. Me encontraba atrapada entre dos realidades opuestas sin saber cuál sería la correcta. El día siguiente llegó cargado de tensión. Debía decidir si responder al jefe o reafirmar mis intenciones hacia el futuro junto a mi esposo antes del próximo encuentro programado con él para discutir nuestra terapia. Sin embargo, justo cuando creía tener claro qué camino seguir,
recibí una llamada inesperada desde un número desconocido que cambiaría todo nuevamente.